Les traigo aquí en mi corazón el cariño de miles y miles de jóvenes que también, igual que ustedes, en mi país, en Perú y en toda la región andina, construyen el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a cantar nuestra profesión de fe, pero no lo quiero hacer solo. Quiero compartir esta canción con mis hermanos enredados. Un aplauso para ellos. Ven.
Bueno, pues buenas noches a todos nuestros queridos hermanos. Bendiciones para ti que nos estás escuchando. El día de hoy, bueno, hubo un pequeño error por parte de su servidor, ya que el día de hoy tocaba compartir a nuestros hermanos Nati y Marco en su programa que es Enamorándonos, con un tema que es realmente de gran bendición porque ellos seguirán comentando su avance de restauración matrimonial. Así que yo pido una disculpa por la confusión y el martes seguiremos con el tema que empezamos ayer sábado sobre el análisis de la película de El Rito. Así que, bueno, bienvenidos sean todos y quiero darle la palabra ya a nuestra querida hermana Rochi. Y Marco y Nati, aunque ya lo hice varias veces, lo hago una vez más. Una disculpa por este error y qué gusto que ya están más que listos. Rochi, adelante, por favor. Muchas gracias, José. Buenas noches. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos de mi parte también. Vamos a agradecerle al Señor un día más de vida y un día menos de lucha, acordándonos también que donde dos o más se reúnen, allí está el Señor. Vamos a hacer nuestra oración de sello para iniciar. José, si puedes, por favor, pegarme la cita de Romanos, te lo agradezco. Sí, dame un segundito, por favor. Gracias. Pues pongámonos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo donde el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Y guardo silencio para que mencionen a quienes viven con ustedes. Y las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte y de comunicación que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esa misma actitud de oración, vamos a hacer nuestra lectura de todos los días. El que ya se la sepa, hágala por favor, y el que no, sígala junto conmigo. De Romanos 15, así que los que somos fuertes,
Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos que esta lectura nos invita a confiar en el poder de la intercesión, sabiendo que si tú o yo estamos confrontados en este momento, hay alguien más fuerte en oración que nos va a ayudar a levantar, que va a interceder por nosotros. En esa confianza, hagamos nuestra esta lectura, tratemos de vivirla y esforcémonos para que aún en la confrontación nos acerquemos al Señor a nuestro modo, a nuestro conocimiento, sabiendo que el Señor está allí esperándonos. Aún cuando dudemos, allí está Él. Entonces, en esa confianza, pues, le pedimos al Señor que toque nuestros corazones, nos levante, interceda la Santísima Virgen por nosotros ante su Hijo Jesús. Y pues bueno, la noche es de Nati y Marco. Ellos ya están aquí, ya están listos. Nati y Marco, buenas noches, bienvenidos. Les cedo el micro. Muy buenas noches, Rochi. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches a todas y a todos. Mis hermanitos y mis hermanitas que nos están escuchando en vivo, y también un saludo especial a todas las personas que por una u otra razón no se pudieron conectar y que sé que escucharán posteriormente el programa. Esta noche para mi esposo y para mí es un placer, es un gusto, es una bendición estar compartiendo con ustedes nuestro testimonio de lo que ha sido nuestra vida. Va dedicado para todas y cada una de ustedes que por X o Y razón la situación con sus matrimonios ha estado fallando y ha estado mal. Va dedicado también para aquellas mujeres que piensan que no pasa nada, que el enemigo es el que va ganando y ganando, pero hoy vamos a darles la noticia que no es así. Y este testimonio trae cosas que yo lo empecé a escribir antes que me restaurara, porque yo tenía la certeza y la fe que Dios iba a orar en nosotros. Sí lo empecé a escribir antes. Hay muchas cosas que quisiera compartirlas esta noche con ustedes, porque no tenemos que ser egoístas con las bendiciones y todo lo que Dios nos da. No podemos ser como dice la Biblia en su palabra, como dice Jesús, que no podemos ser una lámpara que se meta debajo de la cama, porque entonces, ¿a quién va a alumbrar? Tenemos que ser luz para poder llevar más almas a sus pies. En esta noche, nuestro
testimonio empieza desde el año pasado. Vamos a empezar con el objetivo de nuestro programa, como siempre. El objetivo de este programa lo va a decir mi esposo, y luego digo yo la oración. Muy buenas noches a todos y a todas que nos están escuchando. Como dijo Nati, es un gusto para nosotros poder aportar este granito de arena a este bendecido grupo. El objetivo pues es contar nuestra experiencia, qué pasamos, cómo pasamos el proceso y pues llegando a cómo estamos el día de hoy. El objetivo es que reforzar, si queremos verlo de esa forma, reforzar la fe de que Dios escucha las plegarias, las oraciones de todos ustedes que están luchando por su matrimonio. Ver que Jesús quiere la restauración de todos los matrimonios que de una u otra forma han sido golpeados con el pecado del adulterio y que pues el enemigo ha tratado de disolver. Nos ponemos en posición de oración, por favor. Papito Dios, Señor Jesús, te damos gracias por el regalo más grande que nos das, que es la vida. Te pedimos en esta noche por todas y cada una y cada uno de las hermanitas y los hermanitos que están presentes con nosotros en sus hogares. Te pedimos que nos ilumines y que nosotros seamos solo instrumentos tuyos para que podamos seguir tu voz y podamos hacer lo que tú has dicho y dices a tus discípulos, que vayamos y que proclamemos tus grandezas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos y a todas, y en esta noche te pedimos en especial por todos esos pródigos y pródigas que están ciegos, que no pueden ver tu luz y sobre todo que se niegan a conocerte. Te pido por todas y cada una de mis hermanitas luchadoras y luchadores, para que en esta noche ellos y ellas puedan tomar un poquito de nuestra experiencia, de lo que pasamos nosotros también, y que para gloria de Dios sean no solo uno ni pocos matrimonios restaurados, sino que sean muchos. Te lo pido, Señor, que nos ilumines en esta noche. Bendícenos a todos. Todos somos tus hijos, todos te amamos y todos tenemos necesidad que pongas tu mirada en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Quiero contarles como una introducción de lo que es y ha sido mi testimonio y es y seguirá siendo, porque cada día es diferente. Cada día es un día de lucha igual, solo que hoy ya no lucho sola, sino que mi esposo y yo luchamos juntos.
quiero contarles un poquitito sobre cómo era mi vida y cómo era yo antes. En algunos devocionales sí he escrito algunos fragmentos y algunas cosas, pero yo tenía la certeza y la fe que Dios haría su milagro en mi matrimonio, y eso lo sentí como una semana después de que mi esposo se fue del hogar, de la casa. Empezamos de la siguiente manera. La modalidad de cómo se va a llevar a cabo es que yo voy a hablar una parte de lo que yo estaba viviendo y pasando, y mi esposo va a contar qué estaba viviendo y qué le estaba pasando a él también. Entonces, cuando logremos terminar el testimonio, y ya ustedes nos podrán realizar alguna consulta o algo que deseen o necesiten hacer. Empezaré con contarles que mi nombre es Nati, como todo el mundo me conoce. Me encanta que me llamen así. Mi esposo Marco Antonio Flores. Somos padres de 4 maravillosos hijos. Nos casamos un 10 de febrero del año 1996. De ese maravilloso matrimonio nacieron 4 maravillosos hijos. Nuestro hijo mayor, que el martes cumple 19 años, que se llama Marco Antonio también. Renato Josué, de 16. Luis Javier, de 14 años. Y Ludwig Alejandro, de 12 años. La verdad es que ninguno de los dos se casó forzado ni obligado. Nos casamos porque sentíamos que nos amábamos y que queríamos construir algo lindo y nuevo como pareja. Empezamos súper bien. La verdad es que si yo vuelvo hacia atrás y digo, yo jamás hubiera imaginado que mi matrimonio le pasara algo. Pero tal vez estaba tan feliz, ¿cómo decir? Estaba como en un mundo seguro, que yo sentía que era mi matrimonio, era mi esposo, y que todo estaba bien, y que en esa parte la podía dejar, y que tenía que enfocarme en otras partes. Mi esposo realmente, el comportamiento que él tenía conmigo era, la verdad, muy, muy lindo, maravilloso. La verdad, siempre me cuidaba. En los embarazos, él era muy especial conmigo. Me cumplía todos los deseos que quería, materiales, por llamarlo así. Trataba que no me esforzara tanto, no cargara cosas ni nada para que el bebé no le hiciera mal. Y así empezó a pasar el tiempo. Y la verdad me sentía muy afortunada de haberme casado con semejante hombre. Lo sentía tan guapo, tan inteligente. ¿Qué más podía pedir? Para mí era todo un galán. Fue una época muy linda al principio, aunque había algo que a mí no muy me agradaba cuando mi esposo empezó a viajar y tenía que irse básicamente toda la semana y regresaba los domingos. La verdad que era bastante triste para mí que él se fuera,
porque él empezó a viajar cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Y la verdad es que no me gustaba para nada quedarme sola, y sí, la verdad que sí, me recuerdo que lo extrañaba mucho y sentía que necesitaba ese apoyo moral, su cariño y todos los cuidados que una esposa necesita. Mi hijo mayor tenía en esa época 2 años, año y algo, porque todavía no había cumplido los 2 años. Y puedo recordar que fue una etapa bastante, tal vez no nos peleábamos, porque la verdad no nos peleábamos, sí. Y sí, era cariñoso conmigo, pero yo sentía que sus viajes me estaban alejando de él. Y sí, la verdad es que llegué a pensar muchas veces que era algo que no estaba bien. De hecho, algunas señoras, mi mamá, sí me decían eso, que me cuidara mucho, porque cuando un esposo viajaba mucho, podían pasar muchas cosas como el adulterio, por ejemplo. Al final, pues, yo no quise hacer caso a eso nunca. Yo, la verdad, en ese sentido sí me cerré mucho. Yo metía las manos al fuego por mi esposo, y para mí todo el mundo podía ser un mal esposo o adúltero o engañador o qué sé yo, pero mi esposo no. O sea, en ese sentido yo sí era muy como que cuidaba mucho su reputación, porque sentía que él era lo mejor que me había pasado en mi vida. Gracias a Dios, mi esposo siempre fue muy comprensivo y abierto conmigo. Recuerdo que una de tantas de esas veces que él viajaba y viajaba y viajaba, yo le dije, mira, yo necesito que hablemos. Necesito pedirte que ya no viajes más. Los niños y yo te necesitamos. Y cuando le dije esto, ya mis otros chicos ya habían nacido. Ya me quedaba yo sola con 4 chicos. Y siempre, la verdad es que no me puedo quejar con el dinero. Siempre, mi esposo fue siempre muy responsable y siempre me dejaba suficiente dinero, pero sentía que no, eso no era suficiente para nosotros como familia. Entonces yo le pedí a mi esposo que no lo hiciera, porque seguramente nuestro matrimonio iba a terminar mal, que si realmente me amaba, que por favor dejara de viajar. Y gracias a Dios, mi esposo sí me comprendió, me escuchó y me dijo que estaba bien, que iba a dejar de viajar. Y fue ahí cuando al fin yo decidí que también yo tenía que cambiar un poquito de la rutina, de los chicos, del quehacer, porque realmente mi mundo era mi familia, mis hijos y yo. Solo era mamá. ¿Me escuchas, Rochi? Sí, Nati, adelante, por favor. Ok. Entonces, cuando ya mi esposo se empezó a quedar por completo en la casa, ya me empezó a ayudar más, las cosas empezaron a mejorar, a estar bien. Entonces, sentí que yo también necesitaba
realizarme yo como mujer. Y empecé a enfocarme en mí. Sentí que ya era tiempo que, aparte de ser madre, también hiciera realidad muchas cosas que había dejado de hacer antes. Para mí, todo era como que estaba normal y todo estaba bien. Pero me volví muy egoísta en esa parte. Mi esposo sí dejaba que yo estudiara, él dejaba que yo continuara haciendo las cosas que yo quería, pero las cosas entre él estaban como que mal. Yo sentía que algo le hacía falta a mi vida, a mi familia. Y yo decía, bueno, no, definitivamente las familias son así. Cuando tienen niños chiquitos, pues ya no hay tantos apapachos, ya no hay tantos salidas juntos o qué sé yo. Pero como me sentía tan sola, entonces decidí buscar a Dios y sí lo hice. Pero como yo seguía en mi mundo de egoísmo, yo esperaba y soñaba que mi esposo viniera con flores. Yo mi vida he sido muy romántica. Y de hecho, antes de casarme, toda mi vida soñé casarme con un hombre que me escribiera cartas, que me leyera poemas, que me dedicara canciones. Cuando conocí a mi esposo, yo llegué a la conclusión que yo lo amaba como era y que no importaba, que no me escribiera nada. Pero es esa parte romántica que yo guardaba dentro de mi corazón, aun cuando mis hijos eran pequeños, yo sentía que yo necesitaba esa parte también de sentirme amada por mi esposo, admirada o qué sé yo. Y no pasaba nada. Al final, yo en mis locuras haciendo mi vida por mi parte, y obviamente mi esposo siempre venía a dormir, porque sí, él siempre vivía en la casa, pero la relación no era así como que. Pero al final de todo eso, seguía esperando que mi esposo modificara su conducta y me enamorara y que fuera ese galán que yo quería, pero no pasaba. Después de que Nati y yo nos casamos, cabalmente todo fue muy bonito, muy romántico, muy hermoso. Cuando yo empecé a viajar por cuestiones de trabajo, pues como les cuenta ella, eh, nos empezamos a distanciar en ese aspecto. Pues sin embargo, pues todo era a nivel matrimonial, pues estábamos bien en el sentido de que no había llegado a nuestras vidas todavía el adulterio. Sin embargo, estábamos pues alejados por el trabajo. Yo regresé después, o sea, ya dejé de viajar, me enfoqué en otra mecanismo de trabajo, siempre en el área de software, pero ya pues enfocándome en clientes de acá de la capital.
Y continuó nuestro matrimonio, todo bien. Y le brindé a ella la oportunidad de empezar otras áreas de que se realizara. Y ahí sí que porque la necesidad económica siempre ha sido fuerte, una familia grande, eh, pues yo estaba muy enfrascado en seguir trabajando. Un momentito, por favor. Una falla. No se desespere. Nati. Desde entonces empezamos a enfocarse cada quien en su área. Ella se enfocó en quererse realizar, sin embargo, no en una forma profesional. En esos tiempos todavía no había empezado ella con sus estudios de carrera universitaria, sino que estaba en la pastoral, en la iglesia. Y ese era su rollo, cada quien en su mundo. En esa época, mi esposo por su lado esperaba eso también de mí. Una esposa amorosa, cariñosa, que lo apapachara cuando regresaba de la oficina. Pero como mi egoísmo y mi lado de mujer contenciosa crecía cada vez más, yo solo pensaba en mí. Cumplía con las cosas de la casa, la ropa, la limpieza, atendía a los niños. Mientras yo continuaba en mi mundo esperando, deseando que viniera mi galán, o sea, mi esposo, a todo galope y a salvarme y llevarme en su caballo y me llevara a recitar muchos poemas de amor y sumergida en mis propias cosas, como por ejemplo, estuve muy fanática en la iglesia. 4 años estudié para gente de pastoral y sí le presté mucha atención al servicio de Dios, ayudar a los demás. Pero mi esposo no estaba en primer lugar. Pero pienso que pero siento que me pasé bastante de lo normal, porque me encasillé mucho en eso. Estoy consciente que inclusive estaba dejando mucho tiempo solos a los niños en algunos momentos. Y claro, a mi esposo. Estaban varios servicios, pero al final lo principal, que era mi familia, no les daba el tiempo necesario, porque según yo, ayudar a mi prójimo era ayudar a los demás. Mi esposo me habló en algunas ocasiones. Él trató de persuadirme y decirme que no tenía por qué dejar todo mi tiempo en el servicio de la iglesia, sino que también que él y los niños me necesitaban, ¿verdad? Pero no lo escuché, no le hice caso. Entonces, después de que terminó todo eso, ahí empecé la universidad y ahí fue donde empecé a fallar de nuevo. Pero todo esto ya venía desde hacía bastante tiempo. Ese comportamiento mío tan egoísta y tan mala esposa y todas las cosas que dejé de hacer para que mi esposo se sintiera amado y querido. Y yo por mi lado tampoco me sentía amada ni deseada, llegando al extremo
de no poner especial cuidado en verme tan hermosa como debería de haber estado. Simple y sencillamente eran normales, yo siempre me vestía súper normal y para mí eso estaba bien. En esos tiempos, la verdad es que yo también no esperaba, digamos, no esperaba mucho de nuestro matrimonio. Estaba enfocado en ser proveedor, estaba enfocado en construir la casa, estaba enfocado en generar bienes económicos. Y empezó en ese momento ya a golpearme la espinita de buscar algo más en la calle. No algo formal, no algo que quisiera tener algo con alguien más, sino en mis locuras, pues solo, eso es algo que muchos hombres creo que nos pasa por la mente, que solo como un juego, solo un escape de tanta tensión, de tanta carrera y de no tener una atención, digamos. En esos tiempos fue donde se empezó a gestar todo eso. Escuchaba amigos, escuchaba, pues no puedo decir compañeros de trabajo, que yo siempre he trabajado en forma independiente, nunca he sido empleado, pero de mis clientes, gente que trabajaba con mis clientes, pues en más de alguna ocasión los escuchaba hablar de tener aventuras. Y por ahí fue que poco a poco se metió esa idea de el por qué yo no. Ahí fue donde empezó a atacarme el enemigo. En ese tiempo, ni siquiera yo misma me importaba, o sea, como pienso que debería de haber sido. No entendía por qué yo deseaba tanto que mi esposo se fijara en mí. Y me molestaba mucho que en la calle, en la iglesia, y básicamente me relacionaba casi solo con mujeres, y que me dijeran, ay, qué linda, qué bonita, y que no sé qué. Pero mi esposo no existía para él. Parecía que nuestros mundos estaban paralelos. Mi esposo con sus deseos internos de lo que no quería que yo hiciera, pues, o que no sé qué era lo que él pensaba en ese momento. Y en ese momento pienso que fue cuando no sabía que mi esposo me engañaba, pero sabía que todas las cosas estaban mal, bastante mal. Y cuando empecé a escribir este testimonio justo en esta línea que estoy ahorita, que les estoy compartiendo, justo ahí me estoy diciendo a mí misma que esperaba que algún día mi esposo pudiera
escribir o decir su testimonio también. La verdad es que sí, le escribí que él contara con exactitud qué era lo que estaba pasando. Yo la verdad tenía como unos 4 años aproximadamente que me sentía bastante abandonada por mi esposo. No me sentía amada, querida. Nunca tenía tiempo para mí. Solo venía tarde, súper tarde, todos los días. Prácticamente solo a dormir. Los días que estaba en casa era como si no estaba. Solo pasaba durmiendo, solo eso hacía. Y la verdad a mí me dolía mucho. En medio de todo mi egoísmo, yo deseaba tanto que me enamorara otra vez. Y yo no hacía nada al respecto tampoco. Muchísimas veces pasaba en vela sin poder dormir. Pasaba llorando porque deseaba tanto que me regalara un abrazo o que me regalara un beso, un te amo, dulce y tierno. Pero pasaba el tiempo. En esa época empecé a recibir ayuda psicológica porque pensé que algo no estaba bien. Fue por un periodo de 1 año y medio que me sirvió mucho para poder sanar mis heridas de la infancia. Yo pensaba que todo estaba bien también, pero ahí descubrí que todavía tenía cosas que arreglar y que esas cosas las había llevado a mi matrimonio. Porque también era parte importante para mí poder comprender cómo es la sexualidad sana, porque en esa parte, la verdad, no crecí en una familia de muchos valores, que el tema sexo era un tabú y no se podía hablar en absoluto de eso. Siempre sentí que yo tenía muchas cosas que debí cambiar y superar. Yo no sabía que mi matrimonio estaba mal. Pensaba que era normal, que la frecuencia sexual no era tan esporádica. No me parecía anormal para nada, aunque al final de todo eso pude descubrir que esa parte era muy escasa, prácticamente nula para mí. Mi psicóloga me ayudó mucho a entender a mis padres, a mi esposo, y sí lo entendí, pero no puse en práctica muchas cosas porque mi esposo ya estaba alejado de mí. En esos tiempos yo ya estaba alejado de Nati. Ya había yo caído en ese adulterio cuando se me presentó la oportunidad de hacerlo. Fue un escape de la situación. Fue como dicen, algo sin importancia, como dicen, pero eso es lo que yo quería creer. Algo que mi esposa nunca se enteraría, algo que nunca... De hecho, pensé que nadie se enteraría porque también a nivel laboral con mis clientes siempre traté de tener una imagen intachable. Ni con amigos, ni con nada, o sea, nadie tendría por qué haberse enterado. Y
pues yo ya estaba metido en ese mundo de perdición y de pecado. En diciembre del año anterior, antepasado, en el 2013, en ese año, mi esposo me dijo que yo dejara de estudiar. Y también, y él me dijo, mira, deja de estudiar. Y yo traté de bajarle el ritmo a las clases. Y traté de ir cambiando. O sea, yo traté, me recuerdo que en ese año, yo traté de hacer mejor las cosas porque yo necesitaba y quería que mi matrimonio cambiara. Mi relación con Dios, la verdad, mis oraciones eran muy escasas. Mi mundo no era Dios al 100%. Mi esposo, la verdad, fue un excelente esposo, aun cuando estuvo fuera de casa. Jamás les faltó nada a mis hijos. Nunca sufrí violencia física o que él me tratara mal o me gritara. Su abandono fue emocional, una indiferencia, una frialdad que tenía conmigo, que la verdad no le importaba. Y yo lo único que deseaba era que me amara porque a mí me dolía tanto esa indiferencia que él tenía. Y yo deseaba que él me dijera lo enamorado que estaba de mí. Pero vivía en un mundo paralelo donde su prioridad no eran ni mis hijos ni yo. Bueno, menos yo. Yo sentía que él sentía como un rechazo, un odio hacia mí. Sentía que él no me amaba. Aunque no lo decía, su comportamiento lo delataba. Y eso era lo que gritaba. Cada día que pasaba, mi esposo estaba más irritado. Llegaba pero tan tarde. Supuestamente viajaba muy seguido. Yo me lo creí. En ese diciembre de ese año, mi esposo se fue desde el viernes. Y yo estuve tan intranquila porque empezaron a pasar varias situaciones y decidí llamar a una amiga porque él me dijo, mira, voy a viajar con fulanito de tal. Y así lo hice. Y hablé con ella y ella me dijo que no estaba, que era imposible que estuviera con su esposo, porque su esposo había viajado a Perú y que no estaba, era imposible, que él andaba fuera del país. Cuando me dijo eso, me sentí tan mal y tan triste. Sentí que cómo era eso posible. Llamé a los lugares posibles donde yo sabía que tal vez estaba porque me dijo que se había ido lejos. Y llamé, me dijeron que no, que ni siquiera se había aparecido mi esposo por ahí. Cuando mi esposo regresó esa vez, me acuerdo, que le pedí que habláramos solos. Subí al segundo piso de nuestra casa y le dije, mira, necesito que me digas, ¿tienes alguien más? Y él me dijo que no,
y que no, y que no tenía nadie, y bueno, me dijo millones de cosas que yo fui muy incrédula y le creí. Pero después de eso me enteré que no, que él andaba con esa otra persona con la que lo descubrí. Después de que pasó todo eso, tuve una charla con mi ginecóloga. Ella me estuvo dando muchos tips. Yo le dije que necesitaba mejorar mi matrimonio. Me dio muchos ánimos. Empecé a leer mucho. Mucho, mucho. Y sentí que en esa parte de búsqueda todavía no lograba lo que yo quería, porque mi esposo seguía igual. Ya, pues yo metía muchas excusas para salir de casa. Yo estaba metido en ese mundo. Gracias a Dios no me iba mal económicamente. Entonces, no tenía mucho problema para hacer lo que andaba haciendo. Pero que estas personas siempre lo único que buscan en realidad es el interés económico. Como malo que bueno, pues no era millonario ni nada por el estilo, ¿va? Pero gracias a Dios tenía ahí algo. Y pues nunca faltaba quien quisiera salir conmigo. Y me escudaba en que también Nati de su lado, pues todo era dedicada solo a sus estudios, sus estudios, sus estudios, y nunca dedicaba tiempo para nosotros como pareja. Ya cuando ella platicó con su ginecóloga, por cierto es mi prima también, y ella quiso tomar esa iniciativa, pues de cierta forma yo ya lo tomé como que ya era muy tarde. Ya el enemigo ya me tenía muy ganado y como que ya no lo... Sí, yo sí noté que ella quiso tomar esa iniciativa y pues estaba con esa indecisión de darle esa oportunidad. O sea, mejor dicho, sí, sí se la quería dar, pero a la vez tampoco quería dejar la otra vida. Entonces ahí se dio una situación un poquito complicada. Y seguí yo en la lucha, tratando de enamorar a mi esposo. Decidí que lo iba a hacer, costara lo que costara. Y él empezó a cambiar un poco en mí. Y parecía que las cosas, yo me había ilusionado un montón. De hecho, pensé que las cosas iban como que a cambiar de rumbo
y que las cosas iban a mejorar. De hecho, en esta etapa tan chiquita, les voy a hablar del año pasado, finales de abril, que al final de todo eso fue cuando yo tenía una actividad en el colegio de mis hijos y yo había olvidado mis cosméticos en el carro. El día anterior los había dejado ahí y los fui a traer porque necesitaba maquillarme. Ya me había vestido, ya estaba bañada, estaba arreglada. Fui al carro y en la parte de atrás del carro, en la parte de donde siempre yo los ponía, no estaba. Yo sentí extraño y raro porque jamás, nunca me había pasado eso. Pero al final se me ocurrió buscarlos atrás. Yo dije, bueno, tal vez los chicos lo pusieron ahí. Y sí. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que donde estaba mi estuche de cosméticos, había ropa interior y obviamente no era mía. Cuando descubrí esa ropa, quedé paralizada. No sabía qué hacer. No sabía no sabía. Llamé a mi esposo para que me aclarara qué era lo que pasaba. En mi mente deseando que fuera una broma de mal gusto y que no fuera nada mal. Luego mi esposo, como era de suponer, lo negó todo. Que no sabía, hasta que me puse enérgica y le dije que yo no había nacido ayer y que yo no creía que me dijera la verdad. Y sí, la verdad estaba muy enojada. Y al final me confesó que sí, era cierto. Que tenía otra mujer, que tenía una amante. Cuando me enteré, no sabía qué hacer, qué decir. Estaba como loca. Era demasiado para mí eso. No podía ser cierto que mi esposo, que mi amor, que mi Marco, mi esposito, no podía ser cierto que eso me estuviera pasando. Esa situación de distanciamiento y de ruptura, digamos, matrimonial que se había dado, estaba ahí, estaba pasando ya de algún tiempo, pero a la vez ninguno de los dos lo quería aceptar. Ninguno de los dos lo poníamos como un problema real. Nati se sentía sola, abandonada, pero a la vez seguía siendo su esposito, a la vez seguía siendo su Marco, su perfecto, su intachable. Y esto, pues, cuando ella descubrió esa ropa, fue ese golpe así muy duro, porque, les digo, aunque esto ya venía de algún tiempo, pues no lo queríamos reconocer.
Y lo peor de todo era que yo tenía un compromiso de trabajo que no podía cancelar ese día, porque era la parte final de mi práctica que estaba realizando en una institución. Me fui con ese nudo en mi corazón, porque ni siquiera podía llorar. Fui a hacer la entrevista que tenía y me regresé a la casa a llorar y a llorar. No lo podía creer. Era horrible, como si estaba dentro de una pesadilla. Y eso apenas estaba empezando. Y para mí era lo peor. Mi esposo me hizo 1000 promesas que había dejado, que iba a dejar a la otra mujer, en fin, todas esas cosas que dicen los esposos, que una sabe que no lo harán. En esos días estaba en contacto con una amiga muy cercana a la familia. Ella y su esposo son restaurados y que estuvieron separados 2 años. Me contaron de un retiro para hombres y le hablé a mi esposo. Empezamos a ir a un grupo que se llama Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y fuimos por unas semanas. Llegó el día del retiro, que le propuse a mi esposo que fuera y sí aceptó, y sí fue. Se veía tan feliz, tan bien al regresar, tan arrepentido. Me pidió perdón a mis hijos y a mí. De hecho, la siguiente vez que fuimos al grupo dio su testimonio frente a todos diciendo que amaba a su familia y que éramos una bendición para su vida. Lo confieso que sí me la creí. No tenía ni idea lo que se me iba a venir. Pero luego de ese retiro fue muy difícil, muy complicado, porque mi esposo no había dejado a la otra mujer. En ese retiro yo aproveché a ser de detective. Y por favor no hagan esto, porque la verdad es muy doloroso descubrir esa maraña y bola de mentiras que le esconden a uno. Me quedé fría. Descubrí que ese hombre del cual me había enamorado un día no era ni la sombra de lo que él fue, de lo que él era. Y fue desgarrador para mí, para mi pobre corazón. No podía parar de llorar. Mi esposo había estado enredado con otras mujeres desde el año 2011 y me enteré de los pormenores de las conversaciones con ellos. Toda esta situación que se estaba dando en casa, pues como les cuentan a ti, realmente ya venía de tiempo y como les dije, pues no lo queríamos visualizar, no lo queríamos entender como un problema. Yo estaba metido en eso, pero lo seguía viendo como algo que era normal. Yo muchas veces decía que el 100% de los hombres pasaban por eso. Era algo, una parte normal de ser hombre, el tener aventuras en la calle. Y entonces no lo enfrentaba como un problema. Aún habiendo ido a ese retiro, que sí realmente en su momento me movió, me
me impactó en mi corazón de querer cambiar, pero fue algo muy, muy fugaz, muy breve. Al poco tiempo otra vez estaba en las mismas y no lograba yo sentir, no lograba percibir al Espíritu Santo actuando en mí. Y ese era un gran problema que me costó mucho superar. Bueno, como todavía nos hace falta eh, varias, varias cosas del testimonio que estamos dando. Solo quisiera preguntarle a Rochi cuántos minutos tengo, porque si no dejamos mejor lo que sigue para el próximo programa mejor, para que no se alargue mucho. Además es domingo y yo sé que quieren estar con sus familias y quieren descansar un poco más ahora que ahora ya cambiaron el horario. Entonces, Rochi, yo pienso que Aquí son 15 dejamos minutos. por hoy Sí, aquí el programa. Y si Sí, Nati. hubiera algún comentario de alguien, pues con mucho gusto les podemos contestar. Sí, yo creo que hasta aquí, y que si hay comentarios o preguntas, pues las hagan. Tenemos 15 minutos nada más, Nati, para que no se nos pase el tiempo. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, puedan hacerlo ahorita. Y si mientras Nati y Marco quieren comentar algo, mientras hay alguna pregunta, son 15 minutos. Nati, ¿no me escuchas? Nati, Marco.
Bueno, voy a continuar una pequeña parte, solo que mi esposo tuvo que ir a traer a mi hijo y no va a estar. Más que todo porque nos dijeron que es más o menos como 1 hora, a las 10. No sé hasta qué hora tenemos todavía. Bueno, voy a continuar. Después de todo esto, de qué pasó, yo estaba convencida que al regreso mi esposo había como que de verdad regresado a la casa. Tenía como un 80% de esperanzas que él siguiera la línea que había aprendido, que ahí le habían dicho en el retiro que el adulterio era pecado, que todas las cosas estaban mal, en fin. Pero cuando regresó mi esposo, yo había planificado que le había hecho, había planificado que cuando él viniera lo iba a recibir tan bien, tan súper, que de hecho llegué a pensar que íbamos a empezar de nuevo, que nuestra vida había cambiado, en fin. Y no fue así. No fue así porque no sé, no puedo expresar lo que sentí cuando lo vi otra vez de repente, como que una fuerza superior se había apoderado de mí, que me cegaba y no me dejaba, no lograba comprender qué era lo que estaba sucediendo. No podía, porque solo le podía reclamar. No lo recibí supuestamente sí lo recibí con mucho amor, supuestamente. Pero como que a la media hora o a la hora se me olvidó. Me dediqué a interrogarlo. Y también tenía parte de razón. Puedo confesarles eso. Nati, Perdón. Les confieso que yo tenía parte de razón porque lamentablemente había en el teléfono de mi esposo me había dejado su teléfono y en ese teléfono tenía unos mensajes de voz. Y en esos mensajes de voz, la amante le había dejado mensajes diciéndole que la llamara. Y no me recuerdo exactamente qué otros mensajes dejó, la verdad que no me recuerdo, pero sí le dejó varios mensajes. Y sí, le recuerdo. La verdad que sí fue muy feo, la verdad. Fue una verdadera pesadilla para él y para mí, para los dos. Justo después de esa semana de su regreso, se fue de la casa. Se fue de la casa y cuando él se fue, ni siquiera me avisó, me dijo, mira, voy aquí, voy allá. Él siempre me avisaba a dónde iba, por lo menos aunque sea que andaba tan perdido, él siempre avisaba eso. Pero no fue así esta vez. Esta vez se había ido de la casa.
Se fue un viernes. Me recuerdo que ese día él me vino a dejar porque salimos juntos. De hecho, habíamos tenido una charla bien larga ese día, en la cual me prometía que iba a cambiar, que iba a dejar a la otra persona. Entonces yo le creí. Como eso a las 2 de la tarde me vino a dejar y se fue. Ese día en la noche llegaron las 10, las 11, las 12. Las 11 era todavía. Yo no sabía ni qué hacer. No sabía ni qué hacer porque pensaba que le había pasado algo. Pensé que le había pasado un accidente. Pensé todo, menos en que se había ido con esa mujer, con la otra mujer. Fui donde mis suegros. Era una noche bien congelada y bien fría. Llegó su hermano, mi cuñado, a hablarme y me dijo que qué me pasaba. Y le conté. Estaban mis suegros ahí. Hablé con ellos y les dije que estaba muy preocupada por mi esposo. Entonces, mi esposo me dijo, mira, si quieres vamos a poner una denuncia a la policía para averiguar qué está pasando, me dijo, porque mi hermano no es así. Y entonces él tiene una moto y me dijo, ¿te animás de ir en la moto conmigo? Le dije que sí, le encargué a mis hijos a mi suegra. Y me recuerdo que fui a una estación de policía para poner una denuncia que... Sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Nati, ¿Aló? Nati. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas, Rochi? Sí, Nati. ¿Me escuchas, Rochi? Ah, ok, sí escuchas, muy bien. ¿Hasta qué parte escucharon? Para que termine esta parte y termino ahí, por favor. Rochi. Nati, se te ha escuchado todo, no se te ha cortado nada, Nati, todo se ha escuchado. Lo que pasa es que ya son 10:30 de la noche. Perfecto. Lo que pasa es que ya son 10:30 de la Ajá, noche. sí, eso era lo que yo quería. A las 10:15 le había dicho a Rochi porque sí pensé que ya era tarde. Sí, ya son 10:30 y tienes Sí, es cierto, José Luis, gracias. Son 10:30 y tienes comentarios. Ok, muy bien. Y tienes comentarios en los WhatsApp. Si gustas leerlos, Nati, por favor, adelante. Ok, ahorita sí. Muy bien.
Bueno, voy a revisar si hay mensajes en el WhatsApp antes que terminemos el programa y primero Dios, el siguiente programa vamos a continuar con esto. Un saludo para Adriana, para Dani, la otra hermanita que es EM, no dice su nombre, pero buenas noches. Buenas noches para todas las hermanitas. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué sentías cuando las oraciones de tu esposa te tocaban cada vez que ella te reclamaba a Dios? Ah, bueno, esa la va a contestar mi esposo. Sandra dice, hola Nati y Marco, quiero preguntarle a Marco, desde su posición de esposo, si esa situación por la que pasaron ayudó a que el amor se fortaleciera y renaciera como un vino nuevo, y cómo sentiste que Dios iba cambiando tu corazón, quitándote la venda del adulterio. Bueno, como estas preguntas son para mi esposo, él con mucho gusto les va a contestar. Le voy a pedir, él en unos 10 minutos está por aquí porque fue a traer a mi hijo. Como ya el programa ya se terminó, yo le voy a pedir que escriba la respuesta de Sandra y de esta otra hermanita que no logro leer. ¿De quién más? Porque las dos preguntas son para él. Si alguien más quiere preguntarme algo, las preguntas para mi esposo, cuando él venga, todas las que sean, él las va a contestar en el chat. Y si nadie quiere preguntar, pues creo que hemos terminado el programa y le paso el micrófono a Roche. O no sé si hay algo. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias. Pues gracias a todos por estar una noche más con nosotros. A lo mejor de alguna manera se ve interrumpida la comunicación, pero pues el enemigo quiere. Mi esposo sí va a contestar las dos preguntas. Entonces, de una vez, si quieres, si alguien más quiere preguntarme a mí para aprovechar, él está aquí, sí les va a contestar a Sandra y a la otra hermanita. Y no sé si alguien más quiere preguntar, si no, ahorita va a contestar mi esposo, ¿sí? Y ya sería eso. Un segundito. Ahorita está aquí, un segundito. Aquí está ya para contestarles. Aquí están las preguntas. Mira, la pregunta de ella está aquí, mira. Está aquí, aquí. Esa es la pregunta que... Léela, por favor. Dice,
¿Qué sentías cuando las oraciones de tu esposa te tocaban cada vez que ella te reclamaba a Dios? Pregunta Leslie. Cuando Nati estaba orando y que yo venía a casa como respuesta, digamos, a esa oración. Imagino que eso es lo que está preguntando. Bueno, pues, digamos que no es que sintiera algo específico o que te pudiera decir que yo reconocía como que Dios me estaba hablando, sino que sentía un deseo, una necesidad de venir a verlos, de venir a ver cómo estaban, venir a ver a mis hijos, ver que estuvieran bien. Y pues sentía nacía en mí ese deseo de, de acercarme a la casa. ¿Sí nos escucha? ¿Rochi? Sí, Nati, Marco. Perdón. Aquí está Marco con la otra respuesta. Aquí está. Es de Sandra. Quiero preguntarle a Marco, desde su posición de esposo, si esta situación por la que pasaron ayudó a que el amor se fortaleciera y renaciera como un vino nuevo. ¿Y cómo sentiste que Dios iba cambiando tu corazón y quitándote la venda del adulterio? Sí, a la primera parte de la pregunta, la respuesta es definitivamente que sí. O sea, sí ha servido para fortalecer la relación. Por supuesto, hay un daño emocional que yo le causé a Nat. Eso es algo que va a estar ahí siempre. Quisiera que desapareciera, por supuesto, pero pues siempre va a estar ahí, ¿no? Pero igual si no hubiera ocurrido, quizás hubiéramos seguido en esa monotonía, en esa distanciamiento en el que habíamos caído. Lo ideal, obviamente, hubiera sido que nunca cambiara de cómo fue al inicio el matrimonio. O sea, que esa forma de la relación que teníamos nunca cambiara. Eso sería lo ideal, lo que todos quisiéramos en nuestros matrimonios, que esa llama, ese amor, ese fuego que hay, esa pasión que hay al inicio, nunca cambiara. Eso es algo bastante difícil, muy pocas parejas lo han logrado. Sí se puede, porque sí se puede, pero es algo que hay que mantener día con día. En nuestro caso, pues se enfrió, cada quien agarró rumbos diferentes y si todo esto no hubiera pasado, si esta entrega de Nati hacia Dios, hacia la oración y haberse unido a este grupo, sin todo eso, yo creo que estaríamos muy alejados de Dios. Cada quien hubiera seguido en su rumbo, quizás realizados profesionalmente, pero muy distantes y sobre todo muy distantes de Dios, que es lo principal en realidad. En cuanto a la segunda parte de la pregunta,
cómo Dios iba cambiando mi corazón. Esa fue una parte muy difícil, muy complicada para mí. O yo creo que una tarea muy difícil para Dios. Le costó cambiarme. Yo estaba muy duro de corazón, no quería, te soy sincero, así, cuando yo estaba en esa etapa de totalmente, eh, cuando estuve fuera de casa, estaba totalmente peleado con Dios. Yo no quería saber nada de él. Eh, entonces, te digo, fue un proceso bastante duro. Mm, Yo creo que no le fue nada fácil a Dios lograrme cambiar. No, Él es el Todopoderoso, Él todo lo puede hacer, pero eh, yo estaba muy reacio. Eh, pero pues no, hoy estoy dándole la honra y la gloria a Él y estamos sirviendo, no solo acá con este grupo, sino en otros. Y la última parte donde yo logré también sanar muchas cosas y perdonar muchas cosas y acercarme a Dios fue con el último retiro que fui, donde logré encontrar muchos aspectos, muchos sentidos desde mi niñez, juventud y etcétera. Eso también lo platicamos en alguna de las charlas anteriores. Eh, Básicamente esa sería mi respuesta. Bueno, dice María Socorro, ¿cómo recuperar la confianza? Bueno, ese es un proceso muy largo, eso también es muy difícil, no es nada más del día, de un día para el otro, es un proceso complicado. Eh, en el caso tuyo particular de si debes de llamar a tu esposo, que se fue hace casi 2 meses, pues bueno, si en esos 2 meses no han tenido nada de comunicación, eh, pues yo considero que sí, sí debes de, o sea, está bien que trates de tener comunicación con él y ver cómo está. Eh, Cuando no es muy conveniente es cuando es muy insistente, cuando es de presionar y de estar todos los días, insistentemente, ahí no es muy bueno, pero en este caso que ya tienes 2 meses, pues sí, yo considero que sí. Susan Campos, gracias a ambos. Nati, ¿cuándo fue que Marco inició a cambiar en rectitud y agarrado de Dios? ¿Cuándo estuviste segura que ya fue el momento? Pero Marco, ¿cuándo dijiste hasta aquí? Nomás y realmente cómo sentiste ese llamado de Dios. Bueno, voy a contestar yo primero y después le doy a Nati que conteste la primera parte. Como te comentaba hace un ratito, fue más que nada en este último retiro pude darme cuenta de muchas cosas de mi pasado y cosas que venía arrastrando. Mm, Pude sentir más de cerca eh, a Dios y también fue, bueno, algunos meses atrás, pues cuando, como te dijera, fue una situación
no querer seguir lastimando a Nati. O sea, porque la verdad es que sí fui muy necio. Pasaron todavía más situaciones en las que eh, volvía a caer. Esto a veces se vuelve como un vicio. A mí me pasó, es como un vicio. Entonces volví a caer y al volver a caer, Nati me volvía a descubrir. Ahora ya se volvió experta en eso, entonces ya no tan fácil me logro escapar, ¿no? Entonces me volví a descubrir y eso pasó. Entonces, pues yo me dije, bueno, haga lo que haga o trate de esconderlo, de la forma que trate de esconderlo, siempre se va a enterar. Entonces, no, ya no más, ya no más. Esa fue la situación. Bueno, le voy a responder a Susan, con mucho gusto. Fíjate que yo pienso que Marco, desde el día que volvió el año pasado, en agosto, él ahí empezó a desear cambiar de rumbo y de agarrarse de Dios. Obviamente que fue como que un proceso y no fue así como que regresó y que todo bien, no, porque como ustedes saben que sí, de hecho pasaron muchas situaciones después y básicamente pienso que él empezó a caminar con Dios, equivocándose porque sí se seguía equivocando todavía, pero yo trataba de, obviamente que yo no me enteraba, pues, pero aún así sí se equivocó algunas veces después. Y cuando estuve segura que ya él había cambiado, pues realmente pude sentirlo con su comportamiento, con el deseo de querer estar más tiempo conmigo, con mis hijos, que el quererme invitar a participar y estar más tiempo en comunicación con él. Yo pienso que ahí fue cuando me di cuenta que ya él había regresado y que ya estaba agarrado de las manos de Dios. Porque el proceso ha sido más lento, más despacio. No es de la noche a la mañana, pero sí, gracias a Dios lo pude sentir. Con mucho gusto, Marco va a contestar ahorita. Aquí está. Esta pregunta es para ti. Dice Adriana Vázquez. Pregunta, ¿tú solo te acercaste a Dios o Nati te hablaba de Él? Mi esposo se niega a creer en Él, está totalmente cegado. Una bienaventurada debe hablarles de Dios a los pródigos, aunque se moleste. Nati me hablaba de cabalmente, yo me molestaba. Yo también estaba cegado, estaba totalmente peleado con Dios. La verdad, muchas veces llegué a decir, no existe. Nati me hablaba, yo no la quería escuchar, me molestaba que lo hiciera, pero algo quedaba. Así es que mi respuesta es sí, hay que hablarles a los pródigos. No hasta el cansancio, porque se vuelve molesto. O sea, de por sí, pues, una preguntita, ya, cualquier cosita,
se vuelve molesto, pero si encima de eso es cargante, es insistente, te puedo asegurar que no lo van a tomar bien. Ahora, más que nada, en mi caso particular, en nuestro caso con Nati, no fue tanto lo que me hablara, o sea, no fue tanto lo que decía como lo que hacía. Muchas veces se dice, cuando nos hablan de nuestros hijos, se dice que, a ver si me recuerdo, como no arrastra tanto el consejo como el ejemplo, así es. O sea, no es tanto lo que le decimos a nuestros hijos, sino lo que nuestros hijos ven de nosotros. En este caso, lo que yo veía en Nati, el cambio que ella estaba haciendo, en otras oportunidades he comentado que una de las cosas que me impactó bastante fue cuando yo vine de visita a la casa y Nati estaba con una falda corta y le vi sus rodillas moradas y le dije, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No, y no muy me quería decir qué era, pero al final me dijo que eso lo tenía de estar hincada orando. Eso realmente me desarmó, o sea, en su momento me impactó mucho. Aún así me costaba, pues, y aún así me costó, como les digo, me costó mucho mi conversión, pero fue más lo que yo vi en Nati y su entrega que tú a lo que ella pudiera decirme en palabras. Bueno, ok, yo creo que eso es todo, Rochi. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices, José? Sí, yo creo que ya aquí paramos. ¿Me escuchan? Ok. ¿Me puedo despedir primero? Adelante, por favor. Ok. Quiero agradecerles a todas y a todos, las personas los hermanitos, las hermanitas que nos acompañaron en esta noche. Les agradezco mucho por su atención y les voy a contar que yo también estuve con ustedes. Yo también lloré, yo también sufrí. Yo también estuve noches y noches y noches, pasé cumpleaños sola, eventos sola, o qué sé yo. Lo que sí les puedo decir que desde el día que me agarré de Dios, las cosas empezaron a cambiar. Y para muestras un botón, porque bendito y alabado sea Dios, mi esposo regresó, y no solo regresó, sino que ahora él le sirve a Dios. Yo estoy segura que sus pródigos, tanto hombres como mujeres, también harán lo mismo. Tengan fe, no duden. Recuerden que la duda es del enemigo. Y sobre todo, no pierdan la sintonía de todos los cenáculos, porque es una gran fuente de vida que Dios les está enviando. Me despido por hoy con mucho amor. Las quiero mucho, los quiero mucho. Sé que Dios en su infinita misericordia también tiene tomado de su mano sus matrimonios. No desistan, no le entreguen al enemigo a sus esposos, a sus esposas. Recuerden que eso es lo que Él quiere. Él lo que quiere es terminar con los matrimonios y nosotros no se lo tenemos que permitir. Como les digo en mis devocionales, oro siempre por ustedes. Les mando un abrazo bien grande, bien fuerte, que el Señor Jesús esté con ustedes y sobre todo
Pídanle al Señor que les aumente más la fe. Buenas noches, Rochi, buenas noches, José Luis, y les paso a mi esposo para que se despida. Les deseo una muy feliz noche, una bendecida noche. Tengan fe, hagan su conversión, entreguen sus vidas al Señor y nos estaremos escuchando en el próximo programa y muchas bendiciones para todos. Feliz noche. Muchas gracias, Nati y Marco. Pues muchas gracias a todos por permanecer. Ya casi son las 11 de la noche. Los esperamos mañana, 8:30 Rosario, 9:30 Cenáculo. Dios los bendice. Buenas noches. Les traigo aquí en mi corazón el cariño de miles y miles de jóvenes que también, igual que ustedes, en mi país, en Perú y en toda la región andina, construyen el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a